Hoy nos acercamos a mi encuentro con un sumiso sexual y a cómo descubrí varias facetas de su personalidad a lo largo de varios días. Me llamo Ismael López Fauste, soy periodista y esta serie va a hablar de los distintos perfiles que me encontré durante mi recorrido en la industria del sexo. Eduardo era un chico bastante normal. Tenía 35 años. Estaba algo gordito, definitivamente no estaba en forma, ni muchísimo menos. Además estaba empezando a quedarse calvo y llevaba el pelo de forma que se notaba mucho cómo intentaba disimular, pero ya no tenían solución las entradas, por ejemplo, y definitivamente tenía un problema muy grave con los planos que le grababan en aquel casting porno desde arriba. Había unas escaleras por encima de la piscina. Y algunos planos se grababan desde ahí. Y a Eduardo le molestaba muchísimo porque se le veía la coronilla. Aunque era un sumiso sexual, y era absolutamente sumiso sexual, o sea, tenía muy claro su papel y tenía muy claro lo que le excitaba, su mayor ídolo dentro de la industria, cuando le pregunté, era Nacho Vidal. Nacho Vidal, tanto por su aspecto físico, de persona muy musculada, y de hecho él aspiraba a eso, como por su actitud durante la grabación de los vídeos. La frase que destaqué de una entrevista con él, cuando le pregunté quiénes eran sus ídolos, dijo una serie de personas y dijo, pero sobre todo Nacho Vidal, porque es el puto amo. La primera vez que lo vi estaba jugando con la Nintendo DS y estaba rodeado de actrices porno. Todavía no había llegado todo el mundo, pero ya estaba la mayor parte de las chicas. No olvidemos que en aquellos castings se basaban en chicos que pagaban por acudir y chicas a las que les pagaban. O sea, los chicos no eran profesionales, las chicas sí. Las chicas tenían un perfil conocido dentro de la industria. Era gente que se había gastado 1.000 euros por estar allí. Y claro, para ellos era el primer día, era la novedad, estaban todos alucinando muchísimo porque claro, había actrices porno alrededor, además todas estaban en bikini, no sé si por comodidad o por exigencias de quien llevaba aquello, pero Eduardo no. Había una mesa muy larga en la zona donde comíamos y yo estaba allí como periodista, por cierto, y él estaba jugando con la máquina. Y me acuerdo que me acerqué a preguntarle a qué jugaba y apenas me contestó. Él se consideraba alguien por encima del resto de candidatos y era porque, de hecho, había ganado la última edición del casting y el premio era volver a ir gratuitamente allí. Él había sentido que tenía que dar la talla de alguna manera. En realidad, no solo le ofuscaba la videoconsola. Después de hablar un rato con él, estaba bastante ofuscado porque por algún motivo había decidido cocinar una tortilla desnudo y por algún motivo había considerado que tenía que darle la vuelta como las películas o como los grandes cocineros, supongo que es tirarla al aire y cogerla con la sartén desde el otro lado de la tortilla. Y salió mal y le salpicó aceite. Con toda la casualidad del mundo, os juro, de verdad que no me estoy inventando esto, está grabado y fue bastante impactante. Se había quemado los genitales, tenía pequeños granitos porque en las zonas donde había saltado el aceite y estaba muy preocupado. Me entrevisté con él al día siguiente. La primera vez me contó que tenía una vida sexual activa, que tenía una pareja, que eran liberales y que de hecho ella era muchísimo más sexual que él. Era una chica de su zona, no vivían juntos, era bastante menor que él, pero no me especificó cuánto. La historia de la tortilla y el aceite empeora por momentos. Estaba muy incómodo porque se había dado una crema depilatoria porque quería y necesitaba depilarse, pero no le había dado tiempo antes de coger el vuelo. Y se había dado una crema de las que queman el pelo, de estas que en la caja especifica no aplicar en heridas. Bueno, pues él no había hecho caso. Ahora tenía un escozor terrible y estaba a punto de rodar la primera escena en la que iba a interpretar a un perro. Iba a ser una chica vestida de látex muy ajustado y él interpretando a un perro. Pensé que eso iba a ser más fluido, que iba a ser más profesional y que no iba a haber tantas quejas. Y claro, de repente que hubiera cortes
cada 2 minutos y medio porque le estaba doliendo y porque realmente tenía una quemadura bastante fea ahí abajo, pues me llamó la atención. Y claro, luego ya vestido, se encontró conmigo frente a la piscina con una camiseta de Mortal Kombat. Recuerdo además que yo llevaba una camiseta blanca que simulaba un tiro en el pecho, pero a la vez era una referencia a la bandera de Japón. Y me dijo, esas 2 letras, esos 2 kanjis que tienes ahí, significan libro del sol. Y empecé a descubrir su vena otaku. Un otaku es alguien que es un gran aficionado a la cultura popular japonesa. Como os contaba en el anterior vídeo, tenía una obsesión con los mosquitos y que no paraba de dar palmadas para matarlos mientras hablaba conmigo. Acabábamos de rodar la escena del perro. Recuerdo que estaba incómodo por varios motivos. El primero de ellos era porque había tenido que hacer varios cortes porque le habían estrangulado los genitales con una correa, con la correa del perro. Y claro, a él le dolía muchísimo. También añadimos heridas, tenía las rodillas peladas porque había estado aguantando todo lo que podía, caminando con las palmas de las manos y apoyando las rodillas en el suelo. Con lo cual se las había pelado y en algunos puntos estaban sangrando un poquito, tenía rasguños. Y me sorprendió bastante porque era un choque con respecto a lo que ya había conocido, porque además cuando le pregunté en aquel momento qué era lo que le había hecho ganar en su anterior candidatura al casting, era precisamente que había acabado un vídeo y le habían hecho eyacular en un mueble y tuvo que lamer su propio semen, y por lo visto esa escena funcionó muy bien. En el último vídeo os mencionaba también la historia de un tacón. Esa era la siguiente escena y además fue el plato fuerte de aquel viaje. Recuerdo que había una zona que era la lavandería, era un sitio donde había una lavadora y ponían las cosas a secar, había una casa y separado estaba ese pequeño cuartito que era una especie de casetita. Y claro, la cambiaron completamente cubriendo la lavadora con una sábana y demás, y pusieron varias velas y crearon una especie de mazmorra ahí adentro. Había 3 mujeres, como ya comenté, que le estaban tirando cera de vela, que no era una vela especial, aunque existen, eran unas velas perfumadas del Mercadona y quemaba muchísimo aquello. Y además le estaban tirando ceniza de cigarrillo y también le hicieron beber una mezcla de... Era una mezcla de orina con champán. Y claro, cuando acabó la escena escupió, o cuando acabó la primera toma escupió, y yo pensaba, le da asco el pis de otra gente. Y no, la realidad era que estaba muy molesto porque en vez de haberlo mezclado con agua, habían mezclado la orina con champán. Y el chico era abstemio y consideraba aquello una falta de respeto. Quería introducirse algo bastante grande por el esfínter. Y quería algo muy grande. Y había estado entrenándose, digamos, y se había puesto enemas por la noche y no funcionaba y no lo conseguía y estaba muy nervioso y al final no quería tirar la toalla y se forzaba y se forzaba. Intentó introducirse un tacón y no fue bien en absoluto. De repente salió una mezcla entre lubricante y algo rojo y aquello indicaba que algún vaso capilar había fallado por ahí y también decidieron cortar aquello. No era capaz de acabar la escena y tenían que acabarla como fuera. Y claro, él estaba pensando que estaba perdiendo una oportunidad, como me dijo más tarde. Entonces al final cambiaron el método de rodaje, no salía, decidieron orinarse encima de él. La nota que pondría es que aquello no se había pactado, eso se decidió segundos antes de grabarse. Y finalmente se grabó. Yo diría que la escena fue un fracaso comparado con lo que esperaban. Además, durante aquel rodaje y durante aquella estancia había una tensión tremenda con otra persona. Después de la edición de 2014, él había cogido una obsesión con distintas mujeres de la industria. Creo que ya la tenía antes. Y era muy de escribir mensajes privados de una forma compulsiva y de molestarse bastante si no le respondían las performers. Pero en un caso concreto, una de las chicas que estaban allí había anunciado en su momento un vídeo donde tenía la etiqueta latina y ella era europea.
europea además del este. Y claro, a Eduardo le pareció muy mal, porque Eduardo era una especie de purista de todo esto y empezó a tuitear que era una especie de engaño publicitario porque ella no era latina. Claro, la chica al final se enfadó porque le estaba dando una importancia que no tenía y aparte le estaba de alguna manera boicoteando la promo de aquellos vídeos. El caso es que se tuvieron que perdonar porque la persona que dirigía aquello les pidió que se perdonaran. Habló, 2 frases con ellos, la chica aceptó porque al final aquello era decir sí, callar y luego se iban a su casa y se olvidaban. Y él, por supuesto, con muchísimas ganas, le dio un abrazo y ella lo abrazó como una persona normal. Él me estaba mirando de frente, así que yo veía la espalda de ella y lo que pasó es que fue directamente a las nalgas. La imagen de ese chico, de las mujeres, era igualmente un objeto. Aunque tuviera esa idea de sumiso en su cabeza, él era quien controlaba, porque él era quien había pagado. Y esto se desarrolla también en otro tema, que es el de su virginidad. Como he dicho al principio del vídeo, Eduardo tenía 35 años. Había perdido la virginidad a los 30, había pagado a otra actriz porno, había contactado por Twitter con ella y habían llegado a un acuerdo económico. Al final esto había afectado en su vida sexual en el sentido en el que nunca había tenido sexo sin pagar desde entonces y su consuelo cuando otra mujer le rechazaba era decir que, bueno, que tampoco se estaba perdiendo tanto porque, en sus palabras, su primera vez había sido con una tía que estaba mucho más buena que tú. O sea, lo que le sorprendía a Eduardo era que las chicas no anduvieran siempre súper excitadas y que no quisieran mantener relaciones sexuales con él cuando se lo proponía. Su canon de belleza se guiaba mucho por el estereotipo de pornstar de los 90. Y claro, eso nos devuelve al tema de la novia que os hablaba al principio del vídeo. El último día que pasé con él, me contó el resto de detalles o toda la verdad sobre la chica en cuestión, porque cuando me lo contó estaba mirando desde arriba, desde las escaleras de la piscina, como una actriz porno estaba hablando con os haré un perfil sobre él, el médico sadomasoquista obsesionado con el budismo. Y sentía celos y estaba muy enfadado y de repente se sintió frustrado y me confesó que realmente tal novia no existía. Era una chica de 17 años a la que había conocido por internet y me dijo que el único problema que había para no encontrarse con ella era que sus padres tenían el coche roto y que no podía coger un autobús porque le incomodaba, creo, el transporte público, lo cual sonaba todo a excusas. Por lo visto, lo que estaba haciendo Eduardo era acosar a una menor de edad y había creado de alguna manera la ilusión de que aquella chica era su pareja porque hablaba con él. No sé qué hablaba con él, nunca supe nada exactamente de esa chica y de hecho mi contacto con Eduardo paró porque no paraba de pedirme más contactos y números personales, correos electrónicos de otras performers. Además, Eduardo se masturbaba 21 veces al día. Cuando me lo contó dije, no hay tiempo material para masturbarse tantas veces si además tienes un trabajo, porque por cierto, Eduardo trabajaba en un centro de atención a personas con necesidades especiales. A veces se encerraba en el baño en su trabajo y otras veces, a veces en esas ocasiones, se masturbaba una vez detrás de otra. Y cuando le pregunté por su motivación para hacerlo, me dijo que no era tanto una motivación, no era algo tan esto me excita, sino que lo que era una necesidad. Se ponía nervioso si no lo hacía y llegaban momentos en los que necesitaba hacerlo una y otra vez seguidas para relajarse y para evadirse. Y en un punto más normalizado, ¿por qué es importante la historia de Edu el sumiso? Si probablemente ninguno de los que hayáis visto este vídeo o un porcentaje muy pequeño tiene los mismos gustos o se siente identificado con las inquietudes de este perfil. Pues es muy sencillo, es porque a Eduardo le habían engañado y estaba endeudado a un nivel de no poder siquiera pagar las facturas de la luz o en ese momento estaba muy preocupado con la factura del gas. Porque a pesar de tener trabajo, su sueño era ser actor porno y no paraba de pagar castings y además de pagar prostitutas porque tenía
esa necesidad de tener sexo con alguien cada cierto tiempo, costase lo que costase. Creo que tenía serias dificultades para hablar con otras mujeres, entonces pagaba y llegaba a un punto en el que no tenía más dinero o gastaba más del que ganaba, y había llegado a ese momento en el que estaba endeudado, había tenido que pedir un préstamo para los últimos castings que había hecho. Y es importante porque creo que su visión del sexo estaba muy distorsionada, y creo que su visión de las mujeres también estaba muy distorsionada. Creo que había aprendido cosas de otros seres humanos a través de la pornografía, porque veía un montón y de hecho decía o reconocía que ya le aburría el porno de carne y hueso, que ahora le gustaba más otro tipo de vídeos como, bueno, de hentai o otros géneros que son más oscuros, digamos, como el futanari. El futanari se basa son dibujos de personas hermafroditas, y ahora estaba con eso, ahora era lo único que le excitaba. Pero claro, ahí en su historia hay una graduación de empezar a consumir pornografía convencional, digamos, a algo más violento, llegar al BDSM extremo, y estoy hablando, me enseñó algunos vídeos de los que veía y eran bastante extremos, no era algo, eran productoras muy poco conocidas, un nicho muy violento. Habréis oído muchas veces de ese desarrollo, ¿no? Empezamos consumiendo cierto tipo de pornografía y luego necesitamos cada vez más. Bueno, pues considero que Edu sí que responde mucho a ese ejemplo, aunque no tengo claro o no tengo un estudio o varios estudios que certifiquen de verdad que eso ocurre, pero si le puede ocurrir a alguien, definitivamente este chico fue víctima de ello. Y nada más, espero que os haya resultado interesante, por lo menos haberos dejado con más preguntas que las que teníais antes de ver este y otros vídeos, y para el siguiente voy a intentar hablar de un caso femenino. Ya sabéis, si queréis ayudarme a desarrollar este tipo de contenido, dejadme un like, suscribíos, y si queréis comentar algo os responderé tan pronto como pueda. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y hasta otra.